Estamos aquí en la casa del Señor para alabarle, para glorificarle y para recibir el consejo sabio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, que es donde hemos estado meditando las últimas semanas. Estamos casi, hermanos, casi por terminar nuestro estudio sobre las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Yo creo que si no terminamos hoy, terminamos la semana que entra o la próxima. Así que váyanse preparando, hermanos, para el próximo tema, que es las enseñanzas o las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Vamos a estar hablando acerca de 16 puntos que son nuestro credo, nuestra forma o nuestra doctrina, nuestra fe, fundamentos de nuestra fe. Así que les invito, hermanos, para que no solamente no falten, sino que inviten gente que pueda venir y pueda alimentarse de la palabra del Señor. Amén. Doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. ¿Qué es lo que creemos? Pues si yo le pregunto a usted ahorita qué cree, pues a lo mejor usted puede decir qué cree, a lo mejor no me puede decir qué cree, ¿verdad? Todos creemos, pero a veces no sabemos ni lo que creemos. Entonces es necesario este tema. Así que les invitamos, amén. Vamos a la palabra, hermanos. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20 son los que nos han ocupado estas últimas semanas. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol o el árbol malo da frutos malos. No puede buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hermosa que tú nos das, venimos delante de tu presencia para alabarte, para glorificarte, Señor, a reconocer tu grandeza, tu poder y tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús también queremos rogarte, Señor, implorar tu favor, suplicarte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, que nos hables al corazón, que seamos edificados en tu palabra y que podamos crecer para la gloria de tu poderoso nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos las últimas 2 semanas, hermanos? O de la última semana, más bien. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué se acuerdan, hermanos, de la semana pasada? Es todo. Vale. Estábamos hablando de los falsos maestros. Vimos 2 cualidades, 2 características, iba a decir cualidades, es un error. 2 características de los falsos maestros o de los lobos rapaces, ¿verdad? Los falsos profetas. ¿Puedes sentarse, hermano? De los falsos profetas. Dijimos que serán creyentes que profesan a Cristo, pero su lealtad está encaminada o está enfocada más que nada en las personalidades antes que en la sana doctrina, antes que en Dios. ¿Qué es una personalidad? Regularmente cuando vamos, no sé, a un evento donde hay una mesa de personas que están ahí enfrente, se le dice una mesa de honor. Sí, una mesa de honor, que es donde, vamos a decir, una boda, por ejemplo. ¿Quiénes están en la mesa de honor? La novia y los padrinos. ¿Y al novio lo llevamos a dónde? También ahí lo acomodamos, ok. Entonces, esas son las personalidades de ese evento. ¿Sí me explico? Son las personas que ocupan un lugar ahí donde todo el mundo los puede ver, donde todos los admiran, donde todos están con atención en ellos. Esas son las personalidades. A veces nosotros vamos a ver en algunos lugares personas que están más enfocados en la personalidad que tienen ahí que en la misma palabra de Dios. Recuerdo el caso de una persona que llegó a una iglesia, ¿verdad? Y empezó a decirle a la persona que estaba ahí enfrente: apóstol, fíjese que allá donde yo predico, apóstol, tuvimos un caso como el que usted narra en su libro, apóstol, y una persona falleció ahí en la iglesia, apóstol, pero oramos por él, apóstol, y
y resucitó, como usted dice, en su libro. O sea, para él lo más importante era el apóstol y su libro. ¿Me explico? Ahí en la Biblia la palabra del Señor narra la historia de Pablo, que estaba disertando largamente y un hombre cayó del tercer piso, falleció. Pablo fue, se echó sobre él, lo levantó vivo y lo entregó vivo y siguió predicando. ¿Se acuerdan? Pero ese libro a nadie le interesa. Que le interesa es el libro del apóstol. Esas son las personalidades. O sea, la lealtad, el interés mayor está sobre la personalidad, no sobre la doctrina. ¿Sí me explico? Les interesa quedar bien con la personalidad que tienen ahí enfrente. Por eso llegan, ¿verdad? Y yo te declaro gran guerrero de Dios y que no sé qué, y tú eres el... ¿Sí les ha tocado? Nomás les falta agacharse y besarle los pies a la personalidad que tienen ahí. Entonces, eso es, hermanos, una característica que todo falso maestro va a tener. Siempre andan elogiando a los otros que son igual que ellos. Siempre. Siempre les van a dar una palabra a la iglesia, siempre le van a dar una palabra en favor del que tienen enfrente. Siempre. ¿Sí? Van a estar más interesados en sus propios deseos que en la honra y la gloria de Dios. Su doctrina va a estar basada en el hombre y no en Dios. Por ahí salió uno que dijo: yo para qué quiero en el cielo, yo en las calles, dijo, yo lo quiero en mis bolsillos y lo quiero ya. Así es, así. De ese tamaño están. La tercera: aceptarán las enseñanzas y tradiciones humanas, aun cuando esas enseñanzas se opongan a la palabra de Dios. Primera de Juan 4, del 5 al 6, ¿qué dice? Primera de Juan 4, del 5 al 6. Ok, ellos son del mundo y el mundo los oye. Pues dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces son personas que van a aceptar las doctrinas y tradiciones humanas, aun cuando se opongan a la palabra de Dios, aun cuando no tengan nada que ver con la escritura. La gente va a aceptar, y ellos mismos van a aceptar doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, les decía la semana pasada, aquella persona que habla con el dinero, ¿dónde está en la Biblia? Jesús dijo: al César y a Dios. Entonces es interesante ver que esto se está cumpliendo en nuestros días. O sea, esto se está viendo en nuestros días, hermanos. No es algo que nada más fue en los tiempos de los apóstoles, o que sería poquito después de la partida de los apóstoles. Esto es algo que se está viendo en nuestros días. Aun cuando esas enseñanzas se opongan, dice, a la palabra de Dios. Qué interesante, hermanos, que por ejemplo esta persona que habla con los billetes, les decía la semana pasada, ¿no? Fue y cerró la entrada de Santa Claus. O sea, ¿en dónde habla eso la Biblia? Ahora, vemos por ejemplo doctrinas en las que se enseña, por ejemplo, la Asunción de María. ¿Qué es la Asunción de María? ¿Alguien me puede decir? Que ascendió al cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? No lo va a encontrar a menos de que usted lo ponga ahí con pluma. O sea, en las escrituras no está la Asunción de María. Sí, en los comentarios sí, pero en la Biblia. O sea, una sola cita bíblica que diga dónde ascendió María, no la hay. Y sin embargo en Israel sí hay una tumba de María. O sea, ahí está. No me acuerdo si está en Israel o en lo que fue la ciudad de Éfeso, pero está la tumba de María. Entonces, realmente son doctrinas que no tienen fundamento bíblico. El purgatorio, por ejemplo, ¿en dónde habla la Biblia? Déjenme cambio de transmisor porque está fallando aquí.
A ver si es el transmisor. Entonces, estamos hablando, hermanos, de doctrinas que se enseñan, pero que no tienen un fundamento bíblico. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo importante, hermanos, no es criticar o hacer quedar mal a otras personas. Aquí de lo que se trata es de saber que tiene que haber un fundamento para lo que creemos. Tiene que haber un fundamento bíblico, razonado. La Biblia, hermanos, no se hizo para leerla y aprenderla de memoria sin razonarla. Hay que razonarla. Jesús dijo: conoceréis. Ahora, ¿qué tiene usted por conocer? Tenemos que razonarlo. ¿Me explico? Tenemos que razonarlo. Obviamente necesitamos pedir a Dios la dirección del Espíritu Santo para poder razonar correctamente la palabra. Pero es importante que la razonemos, porque muchas doctrinas han entrado incluso en las iglesias cristianas que no tienen fundamento, que no tienen una razón de ser en los púlpitos cristianos. Hablábamos de aquel pastor que caminaba por los escalones del altar, la gente le ponía dinero y él caminaba por encima del dinero y decía: te doy mi unción a tu dinero. ¿Dónde viene eso en la Biblia? ¿Cuándo vemos al apóstol Pablo ungiendo el dinero de la gente? ¿O cuándo vemos al apóstol Pedro ungiendo el dinero de la gente? Este mismo hombre, ¿verdad?, que caminaba encima del dinero, Miles Monroe se llamaba, ya falleció. Este hombre puso en una reunión a toda la iglesia a gritar: dinero, ven a mí, dinero, ven a mí. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia dice: el espíritu y la novia dicen: ven. Sí, amén. Ven, dinero, ¿eso dice? ¿Qué dice? Ven, Señor Jesús. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Estos falsos maestros van a aceptar las enseñanzas y tradiciones humanas, aunque no tengan fundamento bíblico. La vinatería de María, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Sí saben lo que es la vinatería de María? ¿Cuál fue esa enseñanza? Bueno, resulta de que María tenía un Six, un modelo gama, ¿no?, una vinatería. O sea, ella vendía vinos en su tiempo, ¿no? Entonces, cuando Jesús llega a las bodas de Caná, se les acabó el vino. Y María, pudiéndoles vender vino a los novios, porque tenía una vinatería, prefirió sacrificar su ganancia y pedirle a Jesús que Jesús hiciera el milagro de cambiarles el agua en vino. Pregunto, ¿María le pidió a Jesús que cambiara el agua en vino? ¿Qué dijo María? No tienen vino. Tan tan. ¿Sí? Número uno. Número dos. Este hombre dice: usted también puede hacer lo que María. Sacrifique su ganancia, pacte con Dios, traiga su pacto con Dios, traiga su pacto a Dios. Pregunto, ¿en dónde tienen los pactos con Dios? Pregunto esto porque sí hay pactos con Dios. Dios sí es un Dios que pactó con su pueblo, pero el nuevo pacto, que excluye al anterior y a todos los anteriores, el nuevo pacto se selló con la sangre de Cristo, no con la cara de Miguel Hidalgo en un pedazo de papel, no con la cara de Benito Juárez o de Morelos, el que tiene con qué entienda, ¿verdad? O sea, el nuevo pacto se selló con la sangre de Cristo, no con un billete, no con un cheque, no con unas escrituras de una casa, no con una joya, no con un reloj, no, se selló con la sangre de Cristo. Entonces, son personas que, aunque esas enseñanzas se opongan a la palabra de Dios, no les va a interesar. Son personas que van a estar más interesadas en las doctrinas y enseñanzas humanas. ¿Sí? Número 4, tratarán de tener experiencias religiosas y manifestaciones sobrenaturales, y van a responder a ellas como la autoridad definitiva, escuche, para validar la verdad.
O sea, a ellos no les va a interesar lo que la Biblia dice. Si hay milagros, eso es. ¿Sí me explico? Si no hay milagros, Dios no está en esa iglesia. Si no hay un milagro determinado, o si no sé, hay una persona enferma o lo que sea, es una persona que no, Dios no está con esa persona. Aunque la Biblia afirme lo contrario. Yo estoy con vosotros, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo, nada más. Nada más todos los días. Pero como no hay un milagro, como no hay una experiencia espiritual, Dios no está en ese lugar. O sea, si no hay alguien revolcándose en el piso, si no hay alguien allá hablando en lenguas, si no hay alguien allá orando por un enfermo y el enfermo sana o levantando un muerto, Dios no está. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, pero mucho cuidado. Voy a hablar un poquito más de esto con más detalle más adelante, así que no voy a entrar mucho en detalles. Sí, pero son personas que van a responder a los milagros como si fueran la autoridad definitiva para validar la verdad, antes de apoyarse o antes que apoyarse en todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 7, 22 al 23? Pero hacían milagros, pero profetizaban, pero sanaban enfermos, o al menos eso es lo que la Biblia dice, en tu nombre. Y fíjese, en el nombre de Jesús. No profetizamos en tu nombre. ¿Sí es eso o no es eso su Biblia? No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta es la diferencia, hermanos, entre los anticristos y el anticristo. Creo que ya se los he explicado alguna vez, ¿se acuerdan? El espíritu del anticristo ya está en acción en nuestros días desde los tiempos apostólicos. Ya está en acción. Y ese espíritu anticristo, hermanos, es el que opera en la vida de todos aquellos que son desobedientes a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? La diferencia entre los anticristos y el anticristo es que los anticristos vienen en el nombre de Jesús. Escuche. Vienen en el nombre de Jesús, mientras que el anticristo se opone a todo lo que se llama Cristo y Dios. Esa es la gran diferencia. Y ese es el problema de los anticristos de nuestros tiempos, que predican en el nombre de Jesús todas sus barbaridades, que hacen milagros en el nombre de Jesús, pero no están siendo usados por Jesús. Voy a hacer una diferencia más al rato después de esto, pero sí quiero que entendamos este punto. No todos los milagros que se ven son hechos por Dios. A veces Dios los permite, pero no todos son hechos por Él. ¿Cómo se lo pruebo? ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que va con el brujo y recibe una respuesta milagrosa? Obviamente ellos lo hacen en el nombre de Satanás, ¿verdad? Por supuesto. Pero así como ellos lo hacen en el nombre de Satanás, también hay gente que es usada por el diablo y en el nombre de Jesús es milagros. Vamos a ver qué dice Mateo 24, 24. ¿Lo tienen? Porque se levantarán falsos ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Yo se los he dicho alguna vez, hermanos, yo era de las personas que decían, ¿cómo es posible que los escogidos sean engañados? Si tenemos la Biblia. ¿Saben cuál es la herramienta? Los milagros.
las señales, los prodigios. Una persona hace un milagro, no, este es usado por Dios, y lo que él diga es porque Dios lo está usando. ¿Se acuerdan de aquella mujer que seguía a Pablo y a Timoteo? ¿Se acuerdan? O así las tiene así las. Estos son hombres de Dios que les anuncian el evangelio de salvación. ¿Qué dijo Pablo? Ah, no, pues este es de los nuestros. Eso dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Del pitonice. ¿Estaba diciendo mentiras la mujer? No. Y cualquiera que le oyera, porque todo el mundo la conocía, todo el mundo sabía que tenía un espíritu de adivinación, todo el mundo sabía que lo que ella decía era cierto. Estos son hombres de Dios que les anuncian el camino de salvación. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no echó fuera ese demonio? ¿Qué se imaginan? Hubieran creído que venía de parte de Dios, que la mujer venía de parte de Dios. ¿Y luego? Hubieran creído en sus mentiras. No. Hubieran creído en sus mentiras. Cuando los apóstoles se fueran, esta mujer iba a tener el camino libre para predicar herejía y media, barbaridad y media, y todos le iban a creer. ¿Por qué? Porque los apóstoles con su silencio hubieran respaldado a esa mujer. ¿Sí me explico? Si estos son hombres de Dios que me anuncian el evangelio y a ella la dejan decir lo que está diciendo, quiere decir que ellos la están respaldando. Por eso Pablo se voltea inmediatamente y le dice: te mando en el nombre del Señor Jesús que salgas de ella. El problema de nuestros tiempos es que la gente de nuestros tiempos y los líderes de nuestros tiempos tratan de tener experiencias religiosas, tratan de tener manifestaciones sobrenaturales, y a eso es a lo que quieren responder, y les importa poco lo que la doctrina dice, lo que la palabra dice. Ese es el punto al que los quiero llevar, hermanos, a que no nos dejemos guiar más que por la pura palabra de Dios. Porque si nosotros nos empezamos a dejar guiar porque aquel hace señales, porque aquel hace milagros, porque aquel hace prodigios, vamos a terminar más perdidos que un ciego en medio de una balacera. ¿Qué dicen? Ok, es Deuteronomio, ¿qué, hermano? 13. 13. Ok, fíjense bien. Vamos despacito, ¿les parece? Ok. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, escuche, si se cumple. Aquí no está diciendo si no se cumple. Aquí dice si se cumple. Quiere decir que a veces Dios permite que sucedan ciertas cosas. ¿Estamos? Dios lo permite. Si se cumpliera la señal o prodigio que Él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Cuál es aquí la cosa? Se cumplió. La señal se dio. El milagro se dio. Pero ahora me está enseñando una doctrina que me aleja de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Dice la palabra del Señor: no darás oído. ¿A qué? A las palabras. No darás oído a las palabras. Porque la señal, escuche, hermano, creo que yo lo expliqué alguna vez. Cuando la Biblia habla de señales mentirosas, cuando la palabra de Dios habla de señales mentirosas, porque la palabra lo menciona, ¿de qué estamos hablando? ¿De que el milagro fue falso? ¿De que el que estaba enfermo, paralítico de toda su vida, y de repente camina? ¿Fue una mentira? No.
Entonces, ¿en qué consiste la señal mentirosa? En que el propósito de esa señal no era glorificar el nombre del Señor, sino arrastrar a esas personas que vieron y a la misma persona que fue sanada a una doctrina que lo aleja de Dios. Por eso son señales mentirosas, no porque los milagros sean falsos, no siempre, porque también sabemos, ¿verdad?, que de repente hay los que le ponen cables eléctricos a la boca para que usted sienta calambritos, ¿verdad? Y también sabemos de esos que le hacen así, ¿verdad?, y luego lo tumban. También sabemos de esos que están haciéndose así en el púlpito, ¿verdad?, y luego de repente usted viene al púlpito y se cae. También sabemos. Pero sabemos que hay señales que son reales, que hay milagros que son reales. El problema son las palabras. El problema son las palabras, porque las palabras se quedan en el corazón, en la mente y en el alma de la persona. Esas palabras tienen un efecto. Por eso dice la palabra: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, escuche, os está probando. Os está probando. ¿A qué te importa más, el milagro o la palabra? Ajá. Y el asunto es que, por ejemplo, en un lugar donde se hacen milagros, pero no se predica respecto al arrepentimiento, no se confronta a la gente con su pecado, y luego le dicen: arrepiéntase y venga al altar y reciba su milagro, pues la gente pasa, pero pues ¿de qué se va a arrepentir si no lo confrontamos con nada? Se llevan su milagro y son salvos, porque ya vinieron y aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador sin arrepentimiento. Pregunto: ¿se puede ser cristiano sin arrepentimiento? Se puede ser creyente, pero no puede ser cristiano si no hay un arrepentimiento genuino. Ese es el problema de las señales con una palabra equivocada. ¿Sí me ustedes entender, hermanos? Ese es el asunto, ese es el punto, hermano. Tratan de tener experiencias, manifestaciones y responden a ellas como si fuera la base para la verdad. Número 5. No tolerarán la sana doctrina, sino que buscarán a los maestros que les ofrezcan salvación por el camino espacioso de la injusticia. Hombre, aquí se la pasan diciendo los que nos vamos a ir al infierno. Mejor no voy con aquel que dice que la gloria de Dios sobre mí. No tolerarán la sana doctrina. Vamos a ver qué dice Mateo 7, 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí mismo en el versículo 23 dice: y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí. ¿Por qué? La pregunta aquí es: ¿por qué les dicen nunca los conocí? ¿Por qué? No tuvieron comunión con él, pero estuvieron en la iglesia. O sea, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y ¿por qué nunca los conoció? ¿Vale? No lo entiendo, hermano. Mintieron. Pero no precisamente. ¿Se acuerdan lo que acabamos de decir? Cristianos sin arrepentimiento. Nunca te conocí. Nunca te arrepentiste de tus pecados.
Ibas a la iglesia, tenías comunión con los hermanos, ibas a los bautizos, ibas a los pachangas de los hermanos, a los 15 años, a las bodas, estabas en todos los cultos, pero nunca te arrepentiste. Déjenme decirles, no sé si todavía tengan esta costumbre, pero hace unos años atrás, en algunas congregaciones, a los cultos les empezaron a decir fiesta espiritual, no culto, fiesta espiritual. O sea, ¿sabemos lo que es un culto, sí o no? ¿Y sabemos lo que es una fiesta? ¿Sabemos discernir entre una fiesta y un culto? O sea, ¿sabemos lo que es la diferencia entre una fiesta y un culto, sí o no? Entonces, ¿por qué cambiarle a un culto el nombre y decir es una fiesta espiritual? ¿De qué se trata entonces? Necesitamos entender, hermanos, la diferencia que puede hacer una palabrita, una letra en una palabra. Es una diferencia enorme, ¿sí o no? O sea, es una diferencia tremenda. Y si nosotros no tenemos el cuidado, hermanos, de cuidar la doctrina, la palabra del Señor, vamos a ir por el camino amplio y espacioso. ¿Qué dice ahí en Timoteo? Déjenme ver porque me pasó por la mente, pero me pasó muy rápido. Timoteo 4:3. Segunda. Vamos a leer desde el 1. Segunda de Timoteo 4:1. Y vamos a leer hasta el 5. Dice, te encarezco. ¿Qué es encarezco? Mande. Te encargo, pero que encarecer algo es darle mucho valor, o sea, exacerbar el precio de algo. Te encarezco. Cuando usted va al súper, ¿verdad? Dice, ¿cómo están caras las cosas? Pues sí, se han encarecido con la inflación y todo eso. ¿Sí? Entonces le está haciendo un encargo que vale mucho, que tiene un gran precio. ¿Sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, los pongo por testigos a ellos de que lo que te estoy diciendo es algo importante. Los pongo a ellos por testigos de que sí te lo estoy diciendo, de que sí te lo estoy encargando y de que sí te estoy diciendo que es muy importante. A ellos los pongo por testigos, a ellos les darás cuenta, Timoteo. ¿Sí me explico lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, no te vas a escapar. Eso es lo que le está diciendo. Pablo, hermanos, era un diplomático de primera. Se acercaba suave, y de repente le cerraba la pinza en el cuello. Y nada más pregúntele a Filemón. Así era Pablo. Entonces, vea con cuidado Filemón y se dará cuenta que poco a poco le va cerrando la pinza hasta que lo tiene así del cuello. Y así te hizo con Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgarte. Vivo o muerto, te va a juzgar. Sí, les estoy... O sea, quiero ponerlos en los pies de Timoteo. Ponernos a todos nosotros en los pies de Timoteo. Ya no le sigas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Por qué no le dice alienta? ¿Por qué no le dice fortalece? ¿Por qué no le dice consuela? Porque al menos en mi Biblia no dice eso, en las mías sí. Tampoco, válgame Dios. Redarguye,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, no es de que te le vayas con el garrote en la mano, tienes que tener doctrina y tienes que ser paciente, porque no todos van a entender, pero tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo con paciencia y con la palabra, con doctrina, que aprendan, que entiendan, que sepan, ¿sí? Porque vendrá tiempo cuando esos que te van a oír no soportarán la sana doctrina, no la van a sufrir, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, si tú les das chance de que ellos escuchen cualquier cantidad de basura, se van a amontonar maestros que les hablen lo que quieran. Ahora, aquí de lo que se trata, hermano, no es de llenar mega iglesias, de lo que se trata es de predicar la palabra. Porque muchas veces, hermanos, hay gente que piensa que si el pastor manda en un carro del año, no es un pastor de éxito. Y es lo que se busca ahorita, que el pastor sea exitoso, que la esposa del pastor sea una modelo de telenovela, que los hijos del pastor anden bien vestidos, que anden, no sé, tengan membresía en un club, aunque sea SAMS, pero tengan un grupo. Eso es lo que se busca. Gente que se vea exitosa, gente que se vea con trajes de seda o de, no sé, de qué material, ¿no? Que no sean de milano los trajes, o de García. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay toda la gente encantada viéndome que se ve más de 10,000 miembros, creo, en toda América Latina. Encantados escuchando tanta barbaridad que predica esa mujer. Apartaron de la verdad del oído y se volvieron a una fábula, a un cuento, a algo que alguien soñó. Como dice por ahí Jeremías 23. Soñé. Dice, pero tú sé sobrio en todo. O sea, mantén los pies en el piso. Eso es ser sobrio. Contrario totalmente a lo que es el ebrio. ¿Cómo es una persona ebria? No puede caminar solo. Cuando están bien ebrios, donde quiera se están cayendo, donde quiera se quedan dormidos, no controlan sus esfínteres, en fin, hacen un montón de cosas que están muy sobrios, María. Tú sé sobrio. Tú pon los pies en el piso y los ojos, como dije alguna vez, los pies en el suelo y los ojos en el cielo. Sé sobrio. No te dejes llevar por doctrinas apantallantes. No te dejes llevar por enseñanzas que parecen. No, analízalas, Timoteo. Analiza la palabra, analiza la doctrina. Dice, soporta las aflicciones. Creo que no hay aflicción más grande, hermanos, que ver que la iglesia no responde. Para un pastor, creo que no hay aflicción más grande que el ver que la iglesia no responde. He escuchado testimonios, hermanos, de pastores que me decían, hermano, en la escuela bíblica me decían, hermano, cuando yo comencé, mis hijos querían papitas y en la casa no había más que tortillas con sal, y a veces eran tortillas duras porque ni el día eran. Soporta aflicciones. A veces, hermanos, la aflicción más grande del pastor es que la iglesia, la misma iglesia, no lo quiera, no lo acepte. Es una aflicción esa para el pastor. Que por todos lados le saquen la garra, es una aflicción para el pastor. Que pasa algo, ¿verdad? Y
todo el mundo se da cuenta, menos el pastor. El pastor, si se da cuenta, ya es el último en darse cuenta que le están sacando la garra, que están levantando una calumnia, que están hablando mal de él. El pastor a veces es el último que se da cuenta. Aquí sucedió que alguien fue y dijo cosas de mi esposa y de mi hija, y gracias a Dios que unos hermanos fueron y me dijeron: oye, hermano, fíjese que así fulano de acá. No sé con cuánta gente habrá ido, a cuántos les habrá dicho, y no me interesa, pero tengo que soportar esas aflicciones. Y lo peor del caso es que mi familia junto conmigo tenemos que aguantar eso. No sé cuánto vivirán tus papás también, como pastores que fueron, pero haz ese trabajo como que tienes que soportar aflicciones. Haz obra de evangelista, predica el evangelio, lleva el evangelio, hable el evangelio. Haz obra de evangelista, y dice: cumple tu ministerio. Entonces es importante, hermano, que entendamos esto. Hay gente que no va a tolerar la sana doctrina. Solo el verdadero cristiano sirve de bendición y vida para otros. Su actuar y ayuda, ayuda y bendice a los demás. Estos buenos frutos provienen de una vida obediente y de entrega abnegada a Cristo. Cuando estamos en Jesús, todos van a poder ver y van a reconocer nuestros buenos frutos. Hechos 4:13: y les reconocían que habían estado con Jesús. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Hace tiempo prediqué un mensaje respecto a ese versículo, y la pregunta final fue: ¿cómo nos van a reconocer a nosotros cuando lleguemos a nuestra casa? ¿Como alguien que ha venido a la iglesia o como alguien que ha estado con Jesús? ¿Cómo nos van a reconocer? ¿Cómo nos van a identificar? Qué importante es eso, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, van a la iglesia, se congregan, algunos hasta diezman. La pregunta es: ¿eres o no eres cristiano? ¿Por qué? Porque en aquel día, según lo que nos dice el versículo 21 al 23, ahí en Mateo capítulo 7, Mateo 7, 21 al 23, más bien el versículo 23. El 23 de Mateo. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el pecho, te conoce. Cuando estábamos en Urbi, de repente se quedaron las hermanas así, porque les dije, yo conozco a López Obrador, y se quedaron. El problema es que López Obrador no me conoce a mí. Entonces, es interesante que lo que tenemos que buscar, hermanos, no es ver a Jesús de lejos como Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió así como: ¿se acuerdan? Y el Salvador le vio ahí y le dijo así: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa. Se lo saben. Es necesario que pose hoy en tu casa. O sea, es necesario que nos bajemos de nuestra comodidad, que nos bajemos de nuestra seguridad personal y vengamos a los pies del Salvador para ser conocidos por Él, para tener comunión con Él. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. O sea, no basta con que vengas al templo, ¿verdad? Y te subas a tu sicómoro ahí en la banca en la que estás,
Y con eso te conformes. Necesitas bajarte del psicólogo y venir a la presencia del Señor, tener comunión con Él, porque en aquel día, dice Jesús, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Y fíjense cómo los llama: hacedores de maldad. ¿Cuál era la maldad que hacían? Pregunto yo. ¿En tu nombre? ¿Qué dijo? Profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pregunto, ¿cuál era la maldad? Mateo capítulo 24. (11 y 12). Ahí está la maldad que hacían estos tremendos. Mateo 24, 11 y 12. Ahí encontramos la maldad. ¿Por qué Jesús les dice hacedores de maldad? ¿Qué dice? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál era la maldad? Eran falsos profetas. Eran falsos profetas. Y por haberse multiplicado esa maldad de esos falsos profetas, el amor de los que los seguían, de los que seguían a Jesús, no a ellos, de los que seguían a Jesús, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por esos falsos profetas. ¿Cómo se siente la gente, hermanos? Y de hecho lo iba a mencionar ahorita en el mensaje. Conozco a una persona que cuando, después de muchos años en el Evangelio, dijo: me siento defraudado, porque el Evangelio que a mí me predicaron no es el Evangelio que he vivido. Esa es la maldad, hermanos, que por esos falsos profetas, aunque hicieron muchos milagros, aunque hicieron prodigios, sanaron enfermos, profetizaron, ministraron, etc., por esos falsos maestros el amor de muchos se enfrió. ¿A cuántos cristianos conocemos que ya no han vuelto a las iglesias y que se sienten defraudados y que se sienten mal no precisamente contra Cristo, a lo mejor no, pero contra la iglesia, y han dejado de congregarse porque piensan que al final del cuento todo es pura mentira? O sea que al final se están dañados y faltando. ¿Por qué? Porque hubo un falso profeta, porque hubo un falso maestro que lo engañó. Y podemos hablar de infinidad de denominaciones o religiones, ¿verdad? Pero ese es el punto, hermano. Por haberse multiplicado esa maldad, de los que echaban fuera demonios, de los que predicaban, de los que sanaban enfermos, de los que hacían milagros, pero eran falsos profetas. ¿Qué significa profecía? No precisamente. ¿Qué significa? Profetizar. ¿Qué es profetizar? Dar un mensaje de alguien más, un mensaje que no viene de ti, un mensaje que no es tuyo. Eso es profetizar. No profetizamos en tu nombre, o sea, profetizaron en el nombre de Jesús. La pregunta es: ¿de quién era la profecía? Como dice en su libro, apóstol, ¿de quién era la profecía? ¿Escucharán espíritus qué? La profecía. ¿Sí me está haciendo entender, hermanos? Sí. Ok. En todo el sermón del monte, hermanos, Jesús nos ha mostrado la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora Jesús nos enseña que debemos de seguir y obedecer esa verdad. El comprobante de una vida en Jesucristo es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, el verdadero cristianismo en realidad no es otra cosa que aplicar las verdades bíblicas a nuestra propia vida. Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial
es la condición o una condición para entrar al reino de los cielos. Mateo 7, 22 al 27. Mateo 7, 22 al 27. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñó, hermanos, que la obediencia a la palabra del Señor es una condición que no se puede negociar para entrar en el reino de los cielos. Ahí mismo en Mateo capítulo 19, 16 al 26. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a los discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué le faltaba al reino? ¿Por qué no pudo? Hay un pasaje, hay un versículo en el que el Señor resume los 10 mandamientos solamente en 2. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue el primero? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, pregunto: ¿este joven estaba amando a Dios con todas sus fuerzas, con todo su ser, con todo su corazón? ¿No? ¿Qué amaba más? La riqueza. Entonces, el pecado de este joven, hermanos, no fue que no pactó con Dios, no fue que no fue que no colaboró para los pobres, sino que su amor estaba en el dinero. ¿Sí me entienden? Ok. 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis a mí, en la cárcel y vinisteis a mí, enfermo y me visitasteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué mandamiento está violando ahí? El segundo: a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la obediencia a la palabra de Dios, hermanos, es una condicionante no negociable para entrar al reino de Dios. ¿Estamos? La obediencia a la palabra del Señor. Ahora, esto no significa, hermanos, esto no significa que se tenga que ganar o que merecer la salvación por medio de las obras y los esfuerzos humanos. Quiero ser claro en esto. Si yo estoy diciendo, o si la palabra del Señor nos está diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, no estamos hablando de obras para salvación, sino de obras por ser salvos, porque ya somos salvos. Sí, por la gracia somos salvos, pero la cosa es que si yo soy salvo, entonces tengo que manifestar mi salvación. ¿Sí lo expliqué? O sea, no hago obras para ser salvo, hago obras porque soy salvo. ¿Sí entendemos la diferencia? Ok, hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. La próxima semana terminamos nuestro estudio sobre el Sermón del Monte, si el Señor así lo permite. Todavía nos quedan algunas cositas que ver. A lo mejor terminamos la semana que entra, si no, terminaríamos la próxima semana. ¿Tiene preguntas hasta aquí, hermanos? ¿No? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Mande. Todo muy claro, bueno. Vamos entonces a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a prepararnos para nuestra reunión de este plan. Hermanos, parece ser que ya no le voy a modificar nada al estudio, ya se va a quedar tal como está. Entonces, a los que les había prometido que les iba a dar una copia, para que me recuerden, para imprimírselas y entregárselas. Sí, ya parece que ya se va a quedar tal como está, ya para que tengan ustedes su copia, los que la querían, y a los que les dije que se las iban a corregir, pues también para que se acerquen conmigo y podérselas 23 son 57 ya en total. Entonces, para que los que quieran su copia, hermanos, me indican por favor, y para comprar hojas y podérselas imprimir, ¿vale? Esto va por cuenta de la tesorería de la iglesia, hermanos, así que espero lo valoren, espero lo cuiden y espero lo puedan seguir meditando cuando tengan oportunidad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tu amor ha sido grande, porque tu fidelidad, Señor, se ha mostrado una vez más a nuestras vidas. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige, que nos enseña, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que este estudio que tú nos has concedido hasta el día de hoy pueda ser edificante en nuestras vidas, Señor, y podamos ver tu gloria, podamos ver tu misericordia cada día de nuestras vidas. Prepáranos para el culto de esta tarde, Señor, para que podamos entregarte a ti lo mejor de nosotros, Señor, para que podamos recibir también la palabra que nos lleve, Señor, a crecer como hijos tuyos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse mientras preparamos para el culto. Amén.
probando 2, 3. 2, 3, probando 2, 3, sí, 5.